Donald Trump está atrapado en una trampa que él mismo ayudó a construir y de la que ahora no sabe cómo salir sin que todo el mundo lo vea caer. Lleva 32 días metido en un conflicto con Irán que le vendió al pueblo estadounidense como algo rápido, limpio y quirúrgico. Una operación de 4 a 6 semanas que iba a resolver de una vez por todas el problema iraní y que iba a dejar a Estados Unidos en una posición de fuerza indiscutible en el Medio Oriente. Eso fue lo que prometió, eso fue lo que vendió. Y la realidad que tiene enfrente hoy no se parece en absolutamente nada a esa promesa. El estrecho de Hormuz, ese angosto corredor de agua de apenas 40 kilómetros de ancho, por donde pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo que consume el planeta cada día, sigue firmemente bajo control iraní. Los precios de la gasolina en Estados Unidos superaron los $4 por galón por primera vez desde el año 2022 y siguen subiendo sin que haya ninguna señal clara de que vayan a parar pronto. La economía global está temblando y Trump, el hombre que llegó a la Casa Blanca prometiendo que él iba a resolver todo esto mejor que nadie, está buscando desesperadamente una salida que le permita irse sin que parezca una derrota humillante. El problema es que cada camino que tiene enfrente lleva algún tipo de costo enorme, ya sea político, económico o militar, y no existe ninguna opción limpia en el horizonte. Para entender bien la magnitud del problema, hay que entender qué significa exactamente el estrecho de Hormuz en términos concretos y prácticos. Antes de que empezara este conflicto, por ese canal cruzaban cada día entre 100 y 110 barcos cargados de petróleo, transportando en total alrededor de 20 millones de barriles diarios. Un quinto de todo el suministro energético mundial pasando por un solo punto geográfico. Ahora mismo ese tráfico se redujo en un 95%. Entre el 1 y el 25 de marzo de este año, se registraron apenas 142 movimientos de embarcaciones por el estrecho. En el mismo periodo del año anterior, habían sido 2.652. Es decir, el tráfico casi desapareció por completo, y lo que Irán hizo mientras eso ocurría no fue simplemente cerrar el paso de manera caótica y provisional. Lo que hizo fue mucho más sofisticado y mucho más peligroso desde el punto de vista estratégico. Construyó un sistema de control permanente, estableció un régimen de permisos y escoltas militares para regular quién puede pasar y quién no, favoreciendo a sus aliados estratégicos y cobrándole a quienes considera sus adversarios. Y para rematar, el Parlamento iraní está trabajando activamente en codificar todo ese sistema como ley permanente del país, convirtiendo lo que empezó como una medida de guerra en una fuente de ingresos institucionalizada y estable. Los analistas calculan que ese régimen de peaje puede generarle a Irán más de $600 millones mensuales solo por el tránsito de petroleros, y más de 800 millones si se suman los barcos de gas natural licuado. Irán no solo ganó el control del estrecho militarmente, lo está convirtiendo en un negocio permanente respaldado por la ley. El impacto económico de todo esto ya está golpeando con una fuerza brutal que la gente común siente directamente en el bolsillo. Al 31 de marzo, el precio promedio nacional de la gasolina en Estados Unidos llegó a $4.32 por galón, lo que representa un incremento del 35% comparado con antes de que empezara la guerra. El diésel subió un 45%, y eso es especialmente grave porque el diésel mueve los camiones que transportan todo lo que se vende en los supermercados, mueve la maquinaria de la construcción, mueve toda la logística de distribución del país. El petróleo crudo se está cotizando alrededor de $118 por barril para entrega de mayo, un aumento del 60% desde el inicio del conflicto. Y los analistas de Goldman Sachs y otras grandes instituciones financieras advierten que si el cierre del estrecho se prolonga, el precio podría superar los $150 por barril e incluso alcanzar los 200, niveles que no tienen ningún precedente en la historia moderna del mercado petrolero. La Agencia Internacional de Energía describió la situación como una interrupción sin precedentes en escala. Los gobiernos de todo el mundo liberaron 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas de petróleo solo para ganar tiempo y evitar que los mercados se desplomaran por completo. Pero todo el mundo sabe que eso es un parche temporal, no una solución. Las reservas estratégicas se están agotando a un ritmo alarmante y en las próximas semanas los efectos de ese agotamiento van a hacerse sentir de manera mucho más visible en los precios de absolutamente todo: comida, transporte, electricidad, medicamentos,
medicamentos, ropa, cualquier cosa que necesite ser fabricada o transportada. Los economistas calculan que los efectos completos en los precios al consumidor van a hacerse plenamente visibles en un periodo de 60-90 días. Desde ahora, lo que significa que lo peor del impacto económico todavía no llegó. Y todo esto está destruyendo a Trump políticamente de una manera que sus propios asesores están viendo con terror. Una encuesta de Reuters e Ipsos publicada recientemente mostró que su aprobación general cayó al 36%. Solo el 29% de los estadounidenses aprueba su manejo de la economía. Solo el 35% respalda los ataques contra Irán, mientras que el 60% los rechaza. Y 2 de cada 3 estadounidenses, es decir, el 66% de la población, considera que Estados Unidos debería terminar esta guerra cuanto antes, aunque eso signifique no haber alcanzado todos los objetivos que se plantearon al principio. En el Congreso, la frustración es palpable y ya no se esconde. Los legisladores están recibiendo información sobre lo que está pasando en el conflicto a través de los medios de comunicación, no a través de la administración. El gobierno no los está informando de manera directa ni transparente, y eso genera una desconfianza institucional que se está acumulando. Cada día que los precios de la gasolina permanecen por encima de $4, la posición del Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de periodo se debilita un poco más y el escenario electoral se pone más oscuro. Trump llegó a la Casa Blanca prometiendo que iba a hacer que la vida fuera más barata para los americanos comunes. Ahora mismo la vida está siendo considerablemente más cara como consecuencia directa de sus decisiones, y eso es un problema político de primera magnitud que no se puede maquillar con declaraciones optimistas ni con anuncios de victorias militares parciales. Porque el dato central que hay que tener claro es este: a pesar de toda la superioridad militar que tiene Estados Unidos sobre Irán, a pesar de haber atacado más de 8,000 objetivos militares iraníes, a pesar de haber destruido el 92% de los principales buques de guerra de la Armada iraní, a pesar de haber gastado $11,300 millones en solo 6 días de operaciones intensivas, a pesar de haber eliminado fábricas de misiles, instalaciones nucleares y múltiples objetivos estratégicos, a pesar de toda esa enorme potencia de fuego desplegada, Irán sigue controlando el estrecho de Hormuz. Sigue controlando la vía por donde pasa 1/5 del petróleo del planeta. Ganó la guerra militarmente en todos los términos convencionales posibles y, sin embargo, perdió lo único que realmente importa en términos estratégicos: el control del punto geográfico que define quién tiene el poder de verdad en esta región. Esa contradicción brutal entre el éxito militar táctico y el fracaso estratégico real es la historia que los mercados, los aliados y los votantes van a recordar cuando todo esto termine. Quien controla Hormuz tiene el apalancamiento real, y ese control no está en manos de Estados Unidos. Todo esto ocurre mientras hay una contradicción completamente abierta y visible en el propio gobierno de Trump, que nadie puede ignorar. Por un lado, Trump declaró públicamente el 30 de marzo, según reportó el Wall Street Journal, que está dispuesto a terminar el conflicto incluso si el estrecho permanece bloqueado, porque considera que intentar forzar su reapertura militarmente podría expandir la guerra mucho más allá de sus objetivos iniciales. Por el otro lado, al día siguiente, su secretaria de prensa salió ante las cámaras a enumerar los objetivos oficiales de la operación: neutralizar la armada iraní, desmantelar su infraestructura de misiles y drones, debilitar a sus aliados regionales y prevenir su capacidad nuclear. Nótese lo que no aparece en esa lista: reabrir el estrecho de Hormuz. Esa omisión no fue un accidente ni un olvido. Fue una redefinición implícita de los objetivos de guerra, comunicada en vivo ante toda la nación, reconociendo que hay una meta que simplemente no se puede alcanzar. El 31 de marzo, Trump aseguró que la guerra podría terminar en 2 o 3 semanas más. Al mismo tiempo, le envió señales públicas a aliados como Francia para que asumieran un papel más activo en el conflicto, sugiriendo que Estados Unidos no estaría disponible para apoyarlos directamente. El secretario de Estado intentó matizar todo eso, diciendo que reabrir el estrecho sigue siendo una prioridad, pero la señal ya había sido enviada y todos la leyeron perfectamente. Washington reconoció en público que inició una guerra y ahora está buscando que el resto del mundo le resuelva la parte más difícil. Y mientras Trump habla de salida, el Pentágono está haciendo exactamente lo contrario, reforzando la presencia militar en la región.
Reuters y AP reportaron el despliegue de fuerzas expedicionarias adicionales, incluyendo 2.500 paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada. Un tercer portaaviones, el UTS George H.W. Bush, fue enviado a la zona como apoyo. Cerca de 7,000 tropas adicionales fluyeron hacia el Golfo Pérsico. Eso no es la imagen de una salida ordenada y tranquila. Es la imagen de una administración que sigue manteniendo abiertas todas las opciones de escalada, mientras en público habla de paz. Los dos grupos de ataque de portaaviones que operaban en la zona, el USTS Abraham Lincoln y el UST Gerald Ford, rotaron. El Gerald Ford tuvo que retirarse hasta Split, en Croacia, después de un incendio interno no relacionado con combate, pero en cualquier caso ya no está en posición operativa en el conflicto. La opción que más se discute en los círculos militares es la captura de la isla de Karg, ubicada a apenas 15 millas de la costa sur de Irán, que procesa aproximadamente el 90% de todas las exportaciones de petróleo crudo del país. Trump llegó a sugerir públicamente que podría tomarse esa isla. La preparación militar para esa operación tiene cierta lógica sobre el papel. Marines para un asalto anfibio, fuerzas aerotransportadas para inserción rápida, operadores especiales para asegurar instalaciones consideradas objetivos prioritarios. Pero la realidad sobre el terreno es otra. Irán respondió desde el inicio del conflicto con cientos de misiles balísticos y miles de drones. Aunque se calcula que aproximadamente un tercio del arsenal iraní fue destruido, eso deja todavía una capacidad operativa enorme e intacta. Irán está reforzando la isla con tropas adicionales, sistemas de defensa aérea escalonada y obstáculos físicos construidos específicamente para resistir un desembarco. El Parlamento iraní advirtió que cualquier intento de tomar la isla será enfrentado con ataques que no tendrán ningún límite ni moderación. Analistas militares del Real Instituto de Servicios Unidos del Reino Unido calificaron cualquier operación anfibia contra esa isla como extremadamente peligrosa, con un riesgo elevado de bajas masivas y con la necesidad de una presencia defensiva permanente, que no puede ensamblarse rápidamente. Eso no sería una incursión rápida, sería el comienzo de una ocupación prolongada que podría durar años, exactamente lo que Trump prometió toda su vida política que nunca haría. Frente a todo este panorama, Trump tiene en este momento 3 caminos posibles y ninguno de los 3 garantiza un resultado que pueda venderse como victoria limpia. El primero es declarar la victoria y retirarse aunque el estrecho siga bajo control iraní. Esa narrativa ya se está construyendo activamente. Netanyahu declaró en una entrevista que la guerra ya superó el punto medio en términos de misiones cumplidas, preparando el lenguaje para presentar el resultado como un éxito, aunque la situación real diga otra cosa, pero si el estrecho permanece bloqueado, si el régimen de peaje iraní sigue funcionando, si los precios de la gasolina se mantienen altos, los críticos van a enmarcar esa retirada como el fracaso estratégico más grande de Estados Unidos desde Vietnam y no les va a faltar argumentos para hacerlo. Jamie Dimon, el director ejecutivo de JP Morgan Chase, uno de los hombres más influyentes de las finanzas globales, declaró públicamente que Estados Unidos debería lograr el control del estrecho. Una variante de este primer camino sería delegar la tarea a aliados internacionales. Londres y París están buscando armar una coalición de hasta 35 naciones para garantizar la seguridad del estrecho una vez que termine el combate activo, con fragatas, escoltas y sistemas de defensa aérea. China y Pakistán propusieron conjuntamente un plan de paz de 5 puntos. Lo que todo eso revela es que la responsabilidad del conflicto se ha internacionalizado de una manera que resulta políticamente devastadora para Washington. Estados Unidos lanzó la guerra y ahora le está pidiendo al resto del mundo que la resuelva. El segundo camino es escalar militarmente, tomar la isla de Karg con marines y fuerzas aerotransportadas bajo fuego activo y forzar la apertura del estrecho por la fuerza bruta. Las fuerzas ya están en posición y un tercer grupo de ataque naval estará disponible en aproximadamente 2 semanas, proporcionando la máxima capacidad de combate terrestre que puede desplegar el ejército americano en este momento. Pero el Pentágono estima que una operación completa de reapertura del estrecho requeriría de 4 a 6 semanas adicionales de combate intenso, extendiendo la guerra hasta bien entrado el mes de mayo, aumentando significativamente las bajas americanas y generando consecuencias políticas internas que podrían ser completamente explosivas. Trump se vería en ese escenario al frente de un
conflicto terrestre en suelo iraní, exactamente lo que prometió durante toda su carrera política, que jamás permitiría que ocurriera bajo su mandato. El tercer camino es prolongar la presión económica y diplomática sobre Irán, con la esperanza de obligarlo a negociar una reapertura del estrecho en términos más favorables para Washington. Pero esta estrategia también tiene un costo enorme que crece con cada día que pasa. Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos y de sus aliados se están agotando a una velocidad preocupante. El régimen de peaje iraní se está endureciendo y codificando en ley en lugar de suavizarse. Y cada semana que pasa con el estrecho restringido, los precios globales del petróleo suben varios dólares más por barril, según el análisis de Goldman Sachs. Trasladando esa presión de manera directa e inmediata a los bolsillos de la gente común en todo el planeta, la situación en la que se encuentra Trump es en definitiva esta. Gastó 11.300 millones de dólares en 6 días de operaciones, atacó más de 8.000 objetivos militares iraníes, destruyó la mayor parte de la armada de Irán, golpeó fábricas de misiles e instalaciones nucleares, y aún así, Irán controla el estrecho. Aún así, los precios del petróleo están al nivel más alto en años. Aún así, el Parlamento iraní está convirtiendo ese control en ley permanente. La narrativa oficial puede seguir insistiendo en los logros militares tácticos todo lo que quiera, pero los hechos geopolíticos y energéticos sobre el terreno son completamente claros y no se pueden maquillar con palabras. El poder de negociación real, la influencia estratégica real, la capacidad de dictar condiciones real, todo eso está del lado iraní en este momento y no del lado americano. En conclusión, este conflicto reveló una contradicción fundamental que va a quedar grabada en los libros de historia. La mayor potencia militar del planeta puede destruir ejércitos enteros, puede atacar miles de objetivos con una precisión quirúrgica, puede gastar decenas de miles de millones de dólares en cuestión de días, y aún así, perder estratégicamente frente a un adversario que entendió algo mucho más simple y mucho más poderoso que todo ese armamento. Quien controla la geografía, quien controla el punto por donde tiene que pasar el petróleo del mundo, ese es quien tiene el poder real, no el que tiene más aviones, ni más misiles, ni más portaaviones. El que controla el estrecho, y mientras el estrecho de Hormuz permanezca en manos iraníes, todo lo demás, todas las victorias militares tácticas, todos los comunicados de éxito, todas las declaraciones de objetivos cumplidos, van a sonar vacíos frente a la única pregunta que los mercados, los aliados y los votantes van a seguir haciéndose. ¿Por qué sigue cerrado? La próxima declaración de Trump ante la nación tiene que responder esa pregunta de alguna manera que resulte creíble. Y eso es quizás el desafío político más difícil que ha enfrentado en toda su presidencia, porque la realidad que tiene que explicar no admite ningún giro retórico sencillo. El estrecho está cerrado, los precios están altos, la economía sufre y la salida no está clara.